Entonces, continuando y ya sabiendo que podemos ocupar esta ecuación o expresión del tiempo de reacción, pues tendríamos que fijarnos, ¿verdad?, qué es lo que se requiere. Lo vamos a explicar, vamos a hacer un pequeño zoom, lo sacamos, ¿no?, para que lo veamos. Y en este caso, pues observamos que requerimos una constante cinética, la concentración inicial del reactivo A, es decir, del hidróxido de sodio en este caso. También requerimos una relación molar, en este caso pues sería obviamente MBA, ahí nada más corrigiendo, aquí le faltaría al revés, perdón, BA. También requerimos la conversión como tal. Entonces, requerimos 1, 2, 3 y 4. Si nos vamos a la parte del problema, pues tú te preguntarás, a ver, ¿tenemos la constante de reacción? ¿La constante cinética? Pues en este caso no la tenemos. Sí, pues prácticamente pues sería un interrogatorio. Y de ahí pues ya no podemos aplicar por el momento, pero al menos ya sabemos que no lo tenemos. Conocemos la parte de la concentración inicial del hidróxido de sodio. Bueno, para esta segunda fase, porque recuerden, estamos trabajando con la segunda fase, con la segunda etapa experimental, dentro del mismo problema. Pues sí lo conocemos, de hecho, pues sabemos que es de 0.15, ¿sí?, mol sobre litro. Entonces, este sí lo tenemos. Este no lo tenemos. La relación MBA sí lo tenemos, de hecho lo acabamos de sacar. La conversión también la tenemos del segundo o segunda fase experimental. Y en este caso, de acuerdo al inciso A, es del 28%. Entonces tenemos este y tenemos este. De hecho creo que aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver. Aquí está, mire. Ahí está el primero que no tenemos, obviamente. Aquí está el segundo que sí tenemos. Aquí está el tercero que sí tenemos. Y aquí está el cuarto que sí tenemos. Entonces lo único que nos hace falta, casi nada, ¿verdad?, la constante. Entonces, si no tenemos la constante, pues no podemos aplicar, ¿verdad?, pues la parte de la expresión de tiempo de reacción como la tenemos definida. Entonces nos vamos a pegar a determinar la constante. Y ahora pues te preguntarías, ¿de dónde saco pues el valor de la constante? Como te había comentado en el problema, se tiene como que dos momentos, una primera fase y una segunda fase experimental. La primera, la segunda, la diferencia es que cambia las concentraciones iniciales de los reactivos A y B, y también cambia la parte de la conversión que se espera. Entonces posiblemente, o es posible, que veamos y volteemos a ver vamos a decir, la información de la primera fase experimental, cuando se trabajó con una concentración inicial de 0.1, tanto el reactivo A como el reactivo B, y cuando la conversión era el del 10% a los 25 minutos. Entonces, sabemos que en ambos casos, o en ambas fases, en ambos experimentos, la reacción es la misma, ¿sí? Entonces, homologamos la parte de la información de la reacción como de la constante. Entonces podemos decir que la constante que aplica para el caso 1 y que puede aplicar para el caso 2, en este caso también la reacción. Entonces homologamos que la reacción y la constante de la fase 1 versus fase 2 es la misma, o va a ser la misma. Entonces, si nosotros podemos calcular la constante con la información de la fase 1, esa la podemos utilizar para la fase 2. Entonces aquí la idea sería voltear ahora a ver la información de la fase 1 y determinar la constante cinética. Y bueno, ya tenemos la deducción.
Pero entonces, ¿por dónde vamos a empezar? La idea aquí, repito, es obtener la constante de la fase 1 para utilizar esa constante para la fase 2. Entonces, vamos a enfocarnos todo a la determinación de la constante. Para este caso, bueno, si hay una fórmula y bueno, lo vamos a hacer un poquito más pequeño porque está muy grande la información. Y bueno, revisando, pues nos encontramos con esta expresión, sí, también. Y esta expresión es del libro de Ingeniería de Reacciones Químicos de Levenspiel. Entonces igual, pues vamos a verlo. ¿El cual libro? Aquí está, es este. Entonces, esa expresión que les acabo de mostrar es prácticamente de este libro. Entonces, vamos de regreso. Y obviamente que hay mucha información importante, pero nosotros ya nos vamos directamente a esta ecuación. Y ahí, pues bueno, nos dice que tenemos una igualdad, una segunda igualdad y una tercera igualdad. Pues revisando la información, podríamos trabajar con esta expresión, pero aquí nos pide la concentración final del hidróxido, la concentración inicial del hidróxido, aunque esta sí la tenemos, pero pues no conocemos la concentración final del hidróxido. Entonces, esta igualdad, por mucho que la quisiéramos trabajar en relación con esta, pues no sería posible porque nos piden las concentraciones finales del hidróxido, el cual no conocemos. Ahora también pasamos a la siguiente igualdad, estas dos, o sea, prácticamente este con esta. Y pues aquí observamos que nos pide la concentración inicial del hidróxido, pues si lo conocemos, no hay ningún inconveniente. Y nos pide también la conversión del reactivo A, o sea, la conversión del hidróxido de sodio. Pues posiblemente podríamos considerar que sí se tiene esa conversión, pero si ponemos cuidado al enunciado del problema, específicamente donde dice después de 25 minutos la conversión del acetato de etilo es de 10%, y asociado a esa información estamos diciendo que la conversión está en relación, sí, del reactivo B. Recuerden, estamos trabajando con la información de la fase 1 o del caso 1 de ese mismo problema, y pues ahí se menciona, y repito textualmente, después de 25 minutos la conversión del acetato de etilo es de 10%, y el acetato de etilo es el reactivo B, no es el reactivo A, y queremos la conversión del reactivo A, no del reactivo B, es decir, no queremos la conversión de B, o sea, no lo queremos. Nosotros queremos, de acuerdo a esa expresión, del reactivo A, o sea, del hidróxido de sodio. Entonces posiblemente pareciera que estamos perdidos porque no tenemos la conversión del hidróxido de sodio, pero sí tenemos la conversión del acetato de etilo. Sin embargo, bueno, hay otra expresión, ¿sí? Donde, a ver, vamos a ver específicamente dónde se relacionan las conversiones de A y de B, y esa es esta. Entonces, esta expresión relaciona la parte de la conversión A y la conversión B, y nosotros tenemos la conversión B, queremos la conversión A. Entonces, utilizando esto, nos da entonces que la conversión en A es igual a la concentración inicial de B por la conversión en B entre B en este caso serían los coeficientes estequiométricos del reactivo B, del acetato, por todo eso por
el coeficiente estequiométrico del reactivo A, o sea, del reactivo del hidróxido de sodio, entre la concentración inicial del hidróxido. O sea, tenemos todo para poder determinar XA. Y sustituyendo, bueno, en este caso, ¿cuánto vale la concentración inicial de B en el caso 1, en la fase experimental 1? Vale 0.1. La conversión, pues vale 0.1, o sea, vale 10%. Coincidencia, ahí nada más es coincidencia numérica. Vale 10% para fines de cálculos, 0.1. Entre el coeficiente estequiométrico del reactivo B, pues todos, la relación es 1, 1, 1, 1, o sea, 1 para los reactivos y 1, 1 para los productos. Entonces aquí el coeficiente es 1 por el coeficiente estequiométrico del reactivo A. También el reactivo A, o sea, el dióxido de sodio, también su coeficiente es 1. Si no me creen, bueno, igual lo subimos. Está aquí. 1, 1, 1 y 1. Entonces, los coeficientes pues valen 1. Entre todo eso, entre la concentración inicial de A, pues también vale 0.1 mol sobre litro. O sea, tenemos toda la información y prácticamente nos da que la conversión del reactivo A, o la conversión a los 25 minutos también, pero ahora con respecto al hidróxido de sodio y ya no al del acetato de etilo, en la fase experimental 1, pues es 0.1, ¿sí? A los 25 minutos. Entonces, posiblemente te preguntes, oiga, pero ¿por qué hicimos todos estos cálculos si va a dar lo mismo? Porque la conversión en B es 0.1 o 10%, y la conversión en A pues también dio el 10% o 0.1, o sea, vale lo mismo. Posiblemente por la parte de estequiometría, posiblemente por eso nos dio el mismo valor, pero no es que siempre va a ser el mismo. Ahí fue solo también coincidencia por la parte de las relaciones estequiométricas. Entonces, si regresamos al punto anterior que nos interesaba, pues ya tengo la concentración inicial de A, ya tengo las conversiones, entonces prácticamente yo ya tengo todo esto para poder determinar esto. Pero, ojo aquí, en este caso, aquí dice K por T. Entonces lo único que nos haría falta, pues, agarrar esa fórmula y despejar T. Y entonces quedaría esto entre esto. Y pues solo vamos a sustituir 1 entre 0.1 por 0.1 entre 1 menos 0.1 entre los 25 minutos. Recuerden que esta es la etapa o fase o caso 1, ¿sí? Estamos trabajando con la información 1 y entonces nos da que K1, no sé por si le quieren llamar K1 porque es la fase experimental 1, pues nos da este valor de 0.0444 unidades litros sobre mol minuto. Entonces esa es la información de la constante. Entonces ya tenemos ahora la constante, que es lo único que nos hacía falta, ¿sí? En este caso, de hecho, vuelvo a repetir, aquí tenemos ahora ya la constante, ya tenemos la concentración, tenemos la relación molar y tenemos la conversión en A. O sea, ya tenemos toda la información y solo bastaría sustituir.